Hola mis amigos, una vez más estamos aquí con todos ustedes para hacer un pequeño repaso de el curso de Linux. En esta ocasión tenemos a Fernando, que es el promotor y es el que elabora este curso. Gracias a él tenemos esta información y le agradecemos, te agradecemos Fernando que dedique un poco de tiempo para el auditorio para que ustedes pues tengan un poquito más claras las cosas en cuanto al curso y darles un poquito de ánimo para que sigan. Y ya que la información que estamos preparando aquí, pues es de calidad. Y nada, queremos pasarle el micro a Fernando que haga su introducción. Sí, bueno, como nos estás diciendo, estamos aquí para despejar algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo en el curso de Linux acerca de estas tres entregas que hemos hecho a través de el sitio de Proyecto Byte. Entonces estoy pues atento a resolver las inquietudes que tengan acerca de los temas, de algún tema en particular. Muy bien. Algo que podría, por ejemplo, un usuario que de repente no está tan familiarizado con los sistemas operativos al entrar al curso, pues podría pensar, ¿por qué yo tengo que ver o estudiar la filosofía y la historia de Linux? ¿Tiene algún propósito esto, Fernando, que el curso inicie con la filosofía e historia de Linux? Sí, realmente sí. Eso depende de una o de otra forma de qué es lo que quiera hacer yo o de qué nivel de aprendizaje estemos hablando. O sea, yo siempre asumo que mis alumnos van a tener o deben tener un conocimiento profundo de, de lo que se está aprendiendo. De hecho, es mi filosofía tener un conocimiento profundo de lo que se está aprendiendo para poder tener bases. Cuando uno solo entra a la consola, aprende a hacer LS, PS y kill, hacer init 0 y init 1 y ya, básicamente solo estás administrando un sistema o solo estás ejecutando comandos sin saber qué es lo que estás haciendo, sin saber qué es lo que hay detrás. Entonces, cuando tú comienzas a confiar en una plataforma, cuando comienzas a basar tu negocio en una plataforma o a vivir eh, trabajando como soporte de esa plataforma y dentro de las políticas, digamos, de una empresa como Microsoft, hay cambios, entonces se tiene que entender por qué son esos cambios. De hecho, cuando tú te especializas en Microsoft o cuando te especializas en Apple, básicamente tienes que comenzar a vivir esa filosofía. Si tú lo ves abstraído de qué es un Linuxero, qué es un Windowsero o qué es un fanboy de Apple, los ves caracterizados dentro de un rol, ¿ya? Por algo se dice que el usuario de Mac es fancy y entonces es el que le gustan las cosas bonitas y por eso los diseñadores están allí, porque es muy fácil también de manejar y como es hardware hecho para el software para el mismo hardware, entonces todo funciona como un relojito sin importar el precio, ¿ya? Cuando estás con el Windows 0, estás con el tipo que quiere implementar las opciones en las empresas, que quiere mantener todo lo más fácil y lo más y el soporte más liviano a nivel corporativo, que no se desprende de su GUI para nada, de que las configuraciones tienen que ser lo más fáciles posibles y tienes de al otro lado la gente del software libre que alguna tira para hacia el lado del fácil uso, otra va hacia el lado del old style, del old school, donde la consola es lo máximo, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, el aprender las bases y la filosofía no es algo solamente de Linux.
Las personas exitosas en Windows y las personas exitosas en Mac saben cuál es la filosofía de la plataforma que trabajan. Y por eso mismo, el usuario que pretende vivir y que pretende hacer su vida profesional dando soporte a la plataforma GNU y funcionando bajo el kernel de Linux, bajo el kernel de FreeBSD, bajo cualquier otro kernel de sistema operativo, pues tiene que aprender cuál es la filosofía y cómo se mueve la comunidad para que después no le parezca extraño algunos movimientos a través del tiempo y algunas decisiones que se tomen en particular en determinados proyectos. También yo lo veo desde el punto de vista que si uno conoce el punto de partida de algo y la trayectoria, entonces es muy fácil saber si este sistema operativo va hacia arriba o tiende o sea, la gráfica hacia abajo y por ende a desaparecer. Si nosotros estudiamos algo, siempre será para que este algo sea algo que va hacia más y no algo que va a desaparecer. Por ejemplo, si nos pusiéramos a ser diseñadores de Windows Phone, ahora ya no tendríamos trabajo, ¿no es así? Y por eso es bueno, pues, el estudio de la historia y filosofía de Linux. Quería anotar una cosa acerca de lo de Sí, saber la dime. filosofía. Como te comentaba, no es solamente de Linux, o sea, uno tiene que saber la filosofía de todo lo que uno se mete. Eh, como te hacía el símil con Mac y con Windows, si tú ves que cada ecosistema y cada persona dentro de estos sistemas operativos vive una filosofía diferente. ¿Ya? Entonces así nosotros mismos no podemos simplemente hacernos los ignorantes de todo y simplemente aprender comandos y ya, porque si nosotros queremos realmente aprender, como tú dices, necesitamos saber cuáles son las bases de todo, sea lo que sea Windows, sea Linux, sea que no, en todo nosotros vayamos a estudiar, siempre tenemos que tener unas bases. Correcto. Como dicen, si tú sabes de dónde vienes, sabrás a dónde vas. O sea, hay que darle un rumbo y un sentido en este caso, al curso de Linux. Entonces, en el curso de Linux, en el capítulo 2 se habla un poco de la diferencia de lo que es el kernel de Linux y el GNU. Pero ahora, si yo tengo instalado el Linux, ¿cómo hago la diferencia entre qué es kernel de Linux y qué es el GNU? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, esto es un tema escabroso de tratar. ¿Por qué? Porque como tú sabes, la comunidad es demasiado heterogénea, ¿ya? Es desde los ejecutivos de corbata de IBM hasta el punk rebelde anarquista que está echando código para un driver de un dispositivo que ya no se usa y que está luchando para que Linux se lo acepte dentro de mucho, ¿ya? Entonces la comunidad es demasiado amplia, ¿ya? Demasiado amplia. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la comunidad existen estas tendencias, por decirlo así, donde la gente tiene que trabajar con la otra porque le toca. Entonces, la cosa es que a la final, cuando nosotros hablamos de una distribución, estamos hablando no solamente de que por acá GNU y por acá el kernel, no, estamos hablando que hay más de 50 licencias de software dentro de una distribución de GNU Linux. Si es que GNU Linux es correctamente un término para llamar a la distribución, porque entonces teníamos que llamarle Apache, GNU, Mozilla, Trultech, Linux, ¿me entiendes? Como por dar un ejemplo de alguna BSD, ya, por dar un ejemplo de las licencias o de las, o de los, o de, sí, de las licencias de software que hay dentro de una distribución de Linux. Ahora, los defensores y los fanboys de Richard Stallman salen y dicen, no, pero es que si hablamos de porcentaje, el porcentaje mayor es de GNU, ¿ya? Y ese es su caballo de batalla. Entonces, básicamente lo GNU es lo que está bajo GPL,
¿ya? Es decir, digamos, GNOME está bajo GPL en la mayoría de su código. Digamos que lo que es Gelipse, lo que es los Bean Tools y cualquier cosa que esté bajo la licencia GPL es GNU, ¿ya? De ahí en adelante hay un gran porcentaje también de software dentro de la distribución que no es GNU. Por ejemplo, Apache no es GNU, WebMin no es GNU, KDE, bueno, KDE sí es GNU, pero las licencias de las FreeTech, que son los widgets gráficos que utiliza KDE, no son GNU, ¿ya? Y todo esto, entonces, el kernel como tal, dentro de la distribución, es un pequeño fragmento que está en el slash lib con los módulos y que está en el slash boot con el archivo principal del kernel y con sus archivos de configuración del kernel, ¿ya? Con el system y con el initrd que, pues, que medio hace parte del kernel, porque pues ahí también hay otras cosas que son librerías de Linux, pues, de la distribución. Entonces, por eso te digo que es un tema escabroso, porque uno no puede, en una distribución de Linux, cuando quieres decir GNU, cuando quieres decir kernel, inclusive estás dejando por fuera a un 30 o un 40% de la distribución que es software de otras licencias que no hacen parte del proyecto GNU, sencillamente porque Richard Stallman no considera que cumplen con la filosofía de GNU. Vale, perfecto. Entonces, de momento, alguien que inicie en el mundo de Linux no debe de preocuparse tanto por identificar la diferencia de qué es un kernel de Linux con lo que es GNU. Entonces, la siguiente pregunta, y un poco más fácil para que el auditorio y los espectadores no se asusten, es ¿qué distribución de Linux recomiendas para el inicio del estudio de este mundillo de lo que es Linux? Me la pones cada vez más complicada, ¿no? Para ti sí, pero quiero que para los usuarios sea más fácil. Es como una cuña. A ver, porque es que tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? ¿Qué es mejor para un usuario? Porque hay diferentes clases de usuario y yo me los he topado. Al usuario que le gusta lo duro, o sea, yo quiero aprender desde el principio y quiero volverme así como vos, que sabe bastante y todo eso. Entonces yo le he dicho, ya, lo primero que tiene que hacer, no importa el Linux que escoja, es borrar los otros sistemas operativos e instalar solo Windows en su, en su desktop o en su portátil. Solo Bueno, en Linux, su solo computador. Linux. Sí, solo Linux en el computador donde usted trabaja. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que ser independiente de cualquier distribución que quiera utilizar. Ahora, si usted quiere ir por el old school, ¿ya? Por la línea fuerte, por el modo macho, ¿ya? Pues Arch Linux, Gentoo y este tipo de distribuciones minimalistas, no digo Slackware porque Slackware en estos momentos es como muerto viviente, o sea, está allí, pero básicamente nadie lo mantiene. Está muerto. Entonces, lo que es Arch Linux, lo que es Gentoo, es un buen inicio para la gente que quiere estudiar, pues, a lo macho, pues, y que también tiene tiempo, ¿no? Como jóvenes en edad escolar o como jóvenes en su carrera profesional, tienen tiempo de cacharrear todos estos retos que les va a proponer este tipo de distribuciones. Ahora, si ya lo que nosotros queremos es, bueno, mire, yo lo que quiero es aprender a manejar la plataforma, aprender el sistema operativo, pero yo no quiero yo no quiero tardarme 2 semanas o quiero tardarme 3 días tratando de instalar mi cámara web o ese tipo de cosas, pues entonces ya hay distribuciones como Ubuntu, como SUSE, como Fedora, que te pueden facilitar la vida. Además de, ni qué decir de todas las distribuciones que derivan de ellas, ¿no? Porque hijos de Ubuntu hay todos los que quieras, hijos de Red Hat hay todos los que quieras.
hijos de SUSE también. Entonces, para mí es más que la distribución, es lo que quieras hacer y cómo lo quieras hacer. Si quieres dedicarle tiempo y quieres volverte un experto, porque quieres adquirir mucha experiencia con los retos que te puede proponer Linux como sistema operativo, pues entonces un Mac Linux o un Gentoo está bien. Pero para el escritorio y para trabajar al día a día, yo recomiendo un Ubuntu, o recomiendo un Fedora y los descendientes. En estos momentos pues no tengo así pues Linux Mint y todos estos descendientes de Red Hat y de Ubuntu que puede ser una buena propuesta para el escritorio. En lo personal utilizo Ubuntu. Vale, perfecto. Todas las distribuciones que has dicho están en el capítulo 1 de el curso de Linux en Proyecto Byte. Otra cosita, ¿por qué recomiendas el que uno empiece a utilizar la shell y a conocer sus comandos y no pasar directamente al entorno gráfico? Porque, por ejemplo, un usuario típico de Windows no va a una consola de el Command Con, el DOS, sino que simplemente disfruta de las características gráficas que el sistema le puede dar. ¿Por qué en el caso de Linux hay que pasar por la consola primero? Bueno, ahí también es como una forma de apreciación. Tú me acabaste de decir usuario qué, el término que me dijiste. Sí, un usuario típico de Windows simplemente ¿cómo se llama?, a disfrutar de la interfaz gráfica. Pero el usuario atípico de Windows, ¿qué hace? O sea, el Bueno, usuario es, va un poco más, va a hurgar se las mete, entrañas y exacto, se mete en remueve todo el lo que pueda. registro, ajá, se mete Correcto, en el registro, baja y sube servicios por la interfaz de comando y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, correcto. qué es lo que quiero hacer con este símil? Con este símil te quiero mostrar de que si tú lo que quieres es aprender Linux, tienes que irte a la shell, porque si no te da lo mismo que usar Windows, ¿ya? Correcto. Es lo Sí, mismo. De hecho, tú no necesitas ningún conocimiento especial para instalar y trabajar con Ubuntu. Nada, eso es como inclusive como móvil. Él tiene un ecosistema, y voy a decir entre comillas cerrado, ¿verdad? Eh, y tú vas a la aplicación donde tienes los repositorios de todas las aplicaciones que soporta el Ubuntu y tú dices, ay, yo quiero esta aplicación para hacer esto, yo quiero esta aplicación para hacer lo otro, la instalo. Eso es como si tuvieras Android y estuvieras bajando aplicaciones por el Play Store, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, si tú vas a utilizar Ubuntu, y te sumes a la plataforma de Ubuntu, tú trabajas en Ubuntu y no tienes nada más que hacer. Lo mismo pasa en Mac. En Mac también tú tienes, bajas lo que está en el Apple Store y haces lo mismo. Entonces en Ubuntu funciona igual. Entonces si tú vas a iniciar en Linux y lo vas a tratar de, vuelvo y utilizo comillas, aprender, lo que vas a hacer es aprender a utilizar una plataforma visual con unas aplicaciones visuales. No vas a aprender el sistema operativo realmente, ¿ya? Si tú quieres aprender el sistema operativo realmente, tienes que hacer lo mismo que haces en las otras plataformas. Irte a las entrañas y entender cómo funcionan las cosas. Entonces, volviendo otra vez a la filosofía de la política, de que tú tienes que tener las bases para poder construir un cimiento sólido, para poder construir algo que no se va a derrumbar. Entonces, por esa misma razón, tú tienes que aprender primero cuáles son los comandos, ¿ya? Y cómo se gobierna la plataforma del sistema operativo por el shell para poder decir que tienes un amplio conocimiento de la plataforma del sistema operativo. También hay otra cosa. Mientras que Windows y Mac no se instalan en una versión servidor, ¿ya? Sin el entorno gráfico, los sistemas operativos Unix sí, porque se les puede extraer el componente gráfico
el X y todas las aplicaciones que usan X y solo dejar la plataforma del sistema operativo con servicios y con interfaz CLI, o sea, Shell, para, para administrarlo. Entonces es otro plus, porque cuando tú te enfrentas a un sistema que te colocan sin entorno gráfico, entonces tú lo sabes administrar y manejar sin necesidad de una interfaz gráfica. También esa es una razón por la cual aprenderlo desde la consola primero. El gráfico ya es lo de menos, o sea, eso no tiene relevancia. Ok, ok. En Un este niño, curso, pues, un niño de 4 años maneja Android y maneja iOS. Entonces yo creo que por eso no hay que preocuparse por la parte realmente complicada. correcto, correcto. Entonces, en este curso se alcanzará un nivel de conocimiento importante en cuanto al sistema operativo Linux. Por eso se ha visto un poco de la consola, la shell y algunos comandos. En el capítulo 3 ya se vio unos comandos interesantes, pero antes de pasar a la información del capítulo 3, en el capítulo 2, pues tú explicaste algo muy curioso, Fernando, que era acerca de los privilegios que manejan los archivos con el típico juego de tic-tac-toe. Y mira, primera vez que lo vi y muy, muy sencillo. Y el saber qué significa el permiso 750 o el 555, la verdad se hizo realmente fácil, fácil, fácil. Porque en Windows, bueno, es un poco más intuitivo, pero el no conocer la dinámica detrás de estos números podría hacerlo como un lenguaje desconocido, ¿no? Y después de tu explicación ahí en ese capítulo 2 que les invito a todos ustedes a revisarlo, pues comprenderán muy bien lo de los privilegios. Ahora, una preguntita facilita para no estresarte tanto. Si yo instalo paralelamente una versión Linux junto con mi Windows, ¿hay compatibilidad entre las particiones? O sea, ¿puedo yo compartir información entre esos dos sistemas? Hasta Windows 7, sí. Con Ok, Windows o sea, 8 hay algo con el Windows 8 y el Windows 8.1 y es que no descargan por completo la información, o sea, no, el file system no queda cerrado completamente cuando se apaga la máquina. Entonces, en pro de que la máquina inicie más rápido, ¿ya? Cuando el sistema inicia, él saca una foto, por decirlo así, de cuando se apagó, ¿ya? Inclusive con sí. cosas que tenía en memoria y drivers y todo eso, entonces no apaga por completo. ¿Qué hace eso? Bueno, eso hace que al file system no cerrarse por completo, cuando tú lo accedes desde Linux y grabas archivos o abres archivos para modificarlos, se corre un riesgo real de perder datos. De hecho, ya ha sucedido y antes de salir la versión oficial de Windows 8, ya se sabía de este problema. Al parecer, no tengo la información aquí porque ahí sí que quedé a quemar ropa. Hay una forma de decirle a Windows que se comporte normalmente y que se apague normalmente como se apagaba Windows 7, ¿ya? Los invito de pronto a investigar un poquito acerca de ese tema para que en ese caso, cuando Windows vaya a montar, perdón, cuando Linux vaya a montar la NTFS, la NTFS haya quedado totalmente cerrada al apagar el sistema operativo Windows 8 y Windows 8.1. En Ok, Windows 10 va a suceder lo mismo, pero pues este todavía no ha salido comercialmente, así que no puedo decir nada de él. Lo he mirado con la, con la Technical Preview, pero como te digo, no he instalado Windows y Linux en el mismo disco duro para decir. ok, como preguntita extra, el sistema UEFI, que es aquella partición encriptada que estaba dificultando la instalación paralela de versiones Linux, El UEFI es ya lo que no nos permite hacer eso, ¿ya? vale, UBI es que se llama.
porque es que el GUI dejó de ser soportado en el Windows, perdón, en el Ubuntu 12 en adelante, 12.4 en adelante, por los problemas que iba a causar con el UEFI cuando saliera Windows 8. Entonces, por la poca cantidad de gente que había soportando el GUI, Ubuntu dejó de soportarlo y a mí me pareció algo funesto porque era la oportunidad en la que una persona podía instalar su sistema operativo Ubuntu en Windows sin perder la garantía de la instalación del sistema operativo, ¿me entiendes? Porque hay algunos dispositivos, sobre todo portátiles, que si tú le instalas otro sistema operativo y luego lo llegas y dices, miren, me está fallando, y dice, ah, no, es que usted le instaló un sistema operativo que no era, entonces nosotros no le cubrimos la garantía, ¿ya? Entonces, para quitarle ese temor a la gente, GUI era muy importante porque te permitía instalar el sistema operativo sin tocar la partición de Windows, ¿ya? Y al introducir el UEFI, el Windows 8 le capó esta oportunidad al Ubuntu para instalarse de esta forma. Entonces, para ir concluyendo, ahí siempre cuando se habla de Linux se dice que es más potente, que las herramientas y los comandos son mucho más potentes que, por ejemplo, su hegemónico enemigo Windows. ¿Qué tan cierto es esto? Mientras un sistema es más maleable, es más potente. Mientras un sistema tenga más restricciones, pues, está restringido, es menos potente. Entonces, hay diferencias en lo que tú puedes hacer en una plataforma con lo que te dan en la instalación y lo que puedes hacer en la otra plataforma con lo que te dan en la instalación. Pero sí, la respuesta a la final, la respuesta concreta es en lo que te entrega el uno y el otro para comenzar. Los sistemas operativos tipo Linux, las distribuciones de Linux son más potentes en definición que lo que te entrega Microsoft como sistema operativo básicamente. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, tu dedicación, el apoyo que estás brindando a través de este curso y te lo agradecemos un montón. Me ha gustado porque en solo 3 capítulos se ha aprendido lo que es la filosofía, historia, un poco de comandos, los permisos de los ficheros, el kernel, lo has desmenuzado de una manera fantástica. Y también la potencia de la consola, que tú puedes enviar información a la pantalla, dispositivos, a la salida de error. Y eso ha sido alucinante en solo 3 capítulos. Por eso, ustedes los que nos están viendo están invitados. Si ustedes ahora mismo entran a proyecto.com, verán en la portada la entrega número 3 de este curso. Son 60 entregas que va a hacer Fernando en Proyecto Byte y están invitados a seguir una a una. Nosotros estaremos aquí en este tipo de videos resolviendo algunas dudas que tal vez ustedes puedan ir teniendo. En diferido también pueden hacer sus preguntas en el video en YouTube y en el próximo video trataremos de abrirles aquí las preguntas en vivo para que ustedes puedan debatir y puedan interactuar con nosotros y preguntarles directamente a Fernando. Pues sin más que decir, Fernando, di las palabras de despedida y cerramos. Vale, ¿no? Pues ustedes ya saben, me consiguen aquí en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, @EjoTechFiles, en YouTube, en youtube.com/EjoTechFiles y en Facebook con EjoTech Clasificado. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, me la pueden manifestar. Y pues estoy atento para que hagamos este tipo de preguntas y respuestas para que las personas que están siguiendo nuestro curso pues tengan más claridad acerca de los temas y vayan empapándose más de qué es este mundillo de software libre de Muchas gracias, Fernando, y están invitados para este sábado a seguir la transmisión semana a semana que estamos haciendo y tendremos un tema muy especial, la seguridad web, que es muy importante en este tiempo.
Pues nada, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el sábado. Chao. Bueno, chao.